hemos estado expuestos a estos temas, así que considero que para la mayoría solo va a ser un recordatorio, pero quisimos hacer esto, ¿verdad?, con el propósito de poder tener siempre en mente la obra misionera. También, ¿verdad?, el estar orando por los obreros en campo. Nos hemos propuesto este año, por lo menos como iglesia, una vez al mes, durante el tiempo de la escuela dominical, tener un tiempo de oración con peticiones muy concretas que Lilia y Dania nos ayudan cada mes, y poder tener ese tiempo como iglesia de oración. Y el otro propósito, hermanos, es también ir preparándonos para los viajes del verano que dos grupos de jóvenes van a tener. Unos se van a ir a Tepic, Nayarit, y otros van a ir hacia este grupo donde están pastores indígenas traduciendo el Antiguo Testamento al idioma anguigua. Y bueno, hermanos, pareciera que en estos viajes, ¿verdad?, solo es como ir y hacer algo, pero en realidad a partir de ahí el Señor empieza a hacer algo en el corazón de los que van, así que estemos orando por ellos y nosotros hacer ese acompañamiento de esta manera. Así que esta serie que hemos titulado Testigos, y el día de hoy vamos a estudiar este tema que hemos titulado Testigos en ambientes multiculturales. Testigos en ambientes multiculturales. Hemos partido de Hechos 1:8, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el último mensaje de esta serie es donde vamos a estudiar un poquito más a profundidad el tema, la palabra griega testigos, que ya muchos lo saben, es mártires, ¿verdad? Ese día vamos a estudiar la importancia de esto también, de los testigos. Están dispuestos en algunas ocasiones, ¿verdad?, a ser mártires. De eso hablaremos, hermanos, en el último mensaje de esta serie. Pero hoy vamos a hablar acerca de este tema, de cómo los obreros que salen tienen que ser testigos en ambientes multiculturales. Las culturas, hermanos, las culturas son tan diferentes, tienen prácticas diferentes, hábitos diferentes, idiosincrasias diferentes. No tenemos que irnos lejos, solo pensar, por ejemplo, en el lugar donde se está dando la oportunidad de plantar una obra en San Jerónimo Tecuanipan, que está aquí a unos minutos, pero ahí la gente tiene una idiosincrasia diferente, tiene prácticas diferentes, costumbres diferentes, no tienen una lengua diferente, pero es toda una cultura diferente. Por ejemplo, obreros que les toca ir y trabajar a lo que para nosotros es llamado lo último de la tierra, pues ahí, ¿verdad?, se encuentran con un idioma diferente, comidas diferentes completamente, hábitos, la forma de vestir es diferente. Aquí mismo en nuestro país hay grupos indígenas que si nosotros vamos a ellos, nos vamos a encontrar con prácticas diferentes, con vestimentas diferentes, con un idioma diferente. Y así que no tendríamos que ir hasta lo último de la tierra, solo tendríamos que movernos unas horas, ¿verdad?, para ver esto que estoy explicando. Las culturas son completamente diferentes, prácticas diferentes, hábitos. También tienen religión, ¿verdad? De hecho, está comprobado que donde está el hombre hay religión, porque el hombre no puede vivir sin religión, así que donde está el hombre hay una religión. Algunas religiones nos asombran, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno ve videos de cómo son las religiones en India, pues uno se queda un poquito asombrado de esas prácticas que ellos tienen, ¿verdad? Ese templo que está ahí. Por ejemplo, ustedes pueden buscar videos en YouTube del templo donde hay miles y miles de ratas y la gente va y pues ahí hay una adoración en ese sentido. Ellos tienen religión. Así que, hermanos, cuando los misioneros llegan a esos lugares, uno se pudiera preguntar si el evangelio es capaz de transformar a culturas diferentes, con prácticas diferentes, incluso son culturas con religiones. ¿Cómo hacer que una cultura abandone su religión, ¿verdad?, y abrace el cristianismo, la relación con Dios, que crea en la palabra? Además no tienen la Biblia en su idioma, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso?
¿Qué es? Hablando un poquito de esto, pues la cultura es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitido a las generaciones siguientes. Hay prácticas que solo pasan de una generación a otra y que solo es a través de observar, de la práctica, de hacer. Por ejemplo, ¿cómo saben los ancianos que si uno combina hierba, este tipo de hierba con esta otra, da para el dolor del estómago, ¿verdad? Es un remedio. ¿Cómo sabían ellos? ¿Quién se los enseñó? Bueno, esas prácticas vienen de generación en generación. Por ejemplo, en el pueblo hay plantas que cuando uno tiene una herida, uno se corta, uno va, raspa, yo lo vi hacerlo a mi papá, escupir ese raspado que hacen del tallo de un árbol, lo escupen, hacen una pasta y lo pegan donde está la herida. Y oh sorpresa, en cuestión de 1 hora, 2 horas, dejó de sangrar y ya cerró. ¿Y quién les enseñó eso? Usted ve un árbol y dice, pues, yo no sé para qué sirve un árbol, ¿verdad? Si usted se corta en el campo, usted va a querer un médico, un hospital, ¿verdad? Pero estas personas no. Bueno, eso es la cultura, se va transmitiendo. El lenguaje, por ejemplo, los hábitos, los valores son algunos de los aspectos que forman parte de la cultura. Nosotros aquí mismo tenemos elementos que nos distinguen de otras culturas. Por ejemplo, hermanos, en Honduras hay una cultura que cuando están comiendo, ¿verdad? Por ejemplo, pollo, los huesos se avientan debajo de la mesa. O sea, es de mala educación dejarlo en la mesa. Es como, qué asco estar viendo lo que te acabas de llevar a la boca, ¿verdad? Entonces los huesos no se dejan en el plato. Los huesos se ponen debajo de la mesa y ahí todo el mundo tira sus... Es una forma de ellos mostrar su educación. ¿Qué diríamos nosotros? Qué asqueroso, ¿verdad? Me vino a dejar sus huesos ahí en el piso. ¿Se da cuenta cómo son dos cosas diferentes? Mismo concepto, educación, modales en la mesa. Entonces, si usted en ese lugar deja los huesos en la mesa, usted no tiene modales. Para ellos. Para nosotros es así como, aviente los huesos y va a ver lo que va a pasar. Ahora, ¿encontramos algo así en la Biblia? ¿Encontramos culturas que tuvieron su encuentro con la palabra y fueron transformadas? Por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, solo les quiero mencionar 4 culturas que encontramos en la Biblia y ustedes pueden profundizar más, pero vamos a ir a Hechos capítulo 12. Algunos dicen que de esta porción salió el famoso ángel de la guarda de mi dulce, ¿qué? ¿Qué sigue? Ahorita vamos a ir con un proverbio y me gustaría, ¿verdad?, que me siguieran. Hechos 12, 13 al 15. Solo para no leer desde el 6. ¿Qué había pasado? Bueno, Herodes tomó preso al apóstol Pedro, lo puso en prisión. La iglesia estaba orando por el apóstol Pedro, confiando en que iba a ser liberado. Y yo no sé si eso pasa cuando oramos pero no creemos lo que estamos orando. Algo así estaba pasando aquí. O sea, estaban los hermanos bien fervientes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia bautista, ¿verdad?, de Jerusalén. Estaban bien clavados en la oración, orando para que el apóstol Pedro fuera liberado. ¿Y qué creen que pasó? Fue liberado, pero no se la creyeron. Miren lo que dice el verso 12, Hechos 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, o sea, el apóstol Pedro, llegó a este lugar, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando por su liberación. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña esta porción? Bueno, que en la cultura judía
tenían el concepto de que cada persona, ¿verdad?, tenía un ángel. Eso nos está diciendo esta porción, nos está revelando cómo pensaban ellos. Cuando hablamos, nosotros revelamos nuestra forma de pensar. Así que cuando ellos le dijeron, no, si estás loco, si es su ángel, ¿qué le estaban diciendo? Lo que ellos pensaban, el ambiente cultural. Eso es lo que nosotros nos encontramos con la cultura judía, y además tenían otras, por ejemplo con los alimentos. ¿Recuerdan? Ellos no consumían ciertos alimentos, era un asunto de cultura que vino desde el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, cuando él sube a la hora de la oración, tiene un éxtasis, desciende, ¿verdad? Él recibe una visión y él termina, la voz le dice, Pedro, mata y come. Y él comienza, no Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Pedro, mata y come. No Señor, yo no he comido eso. O sea, él está revelando su cultura, una cultura religiosa, pero finalmente una cultura. Y otros aspectos, hermanos, les voy a dejar una tarea ahí estudiando los evangelios, encuéntrense algunas cositas interesantes de los judíos. La otra, los griegos, ¿recuerdan? Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a Hechos 17, cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, una comunidad griega, una comunidad de filósofos, ahí estaban los filósofos. ¿Qué era lo que ellos hacían? Bueno, ellos se iban al Areópago. El Areópago era un lugar donde se reunían los filósofos y ellos comenzaban a disertar, ellos daban, ¿verdad?, de acuerdo a la línea que ellos seguían, ellos comenzaban a hablar acerca, sobre todo en ese tiempo estaba de moda el tema del origen de la vida. Hay un documento que dice que el arjé era un tema que los filósofos denominaron, ese arjé es como el inicio de todo, de dónde venimos. Y entonces se reunían en el Areópago y estos dos líneas filosóficas que se mencionan aquí, que eran los epicúreos y los estoicos, pues ellos diferían en cuanto a esto de la filosofía de vida, de dónde venimos, y ya por ahí había sin saber esta expresión de los átomos, ¿verdad? Pero entonces se reunían en el Areópago y esto era lo que ellos hacían, ¿verdad? Y adivinen qué les encantaba a los atenienses: ir a ese lugar y escuchar cosas nuevas de sus filósofos. Por eso es que cuando llega el apóstol Pablo a Atenas y escuchan que él empieza a hablar de algo nuevo, dijeron, a ver, caray, eso sí me interesa, ¿verdad? Y entonces fueron porque ellos querían escuchar, ellos vivían de escuchar cosas nuevas y así tener nuevos temas de conversación. O sea, todo el tiempo estaban buscando qué hay de nuevo. Y de esa manera montar conversaciones, ¿verdad? Esa era la cultura griega, mucha filosofía. Por ejemplo, los fenicios, cuando nosotros vamos a Hechos 28, busquen por favor Hechos 28, en el viaje del apóstol Pablo a Roma, miren cómo era esta cultura cuando ellos llegaron a la isla de Malta. Hechos capítulo 28, voy a desde el 1 en adelante, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, y algunas traducciones ponen escapado del dios del agua, del dios del mar, el Dios de la justicia, dicen algunas traducciones, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, que esta cultura tenía estas creencias. Y aquí vemos, ¿verdad?, que cuando Pablo es mordido por una víbora, ellos dijeron, no, algo está pagando.
Bueno, también aquí en Puebla tenemos algunas costumbres ahí medias raras, ¿verdad? Lo que pasa es que es más fácil mirar hacia afuera y decir, son bien raros. Pero lleguen a casa y platican un poco de las costumbres que se tienen en Puebla y se van a dar cuenta que también nosotros tenemos como cultura cosas raras, ¿verdad? Cosas así como que otros se quedan como, por ejemplo, con nuestro idioma, hablando esto del español, el ahorita, ¿verdad? Ese ahorita para el mexicano es bien, se entiende, o sea, es ahorita o nunca. Y los extranjeros con nuestro idioma se quedan, ¿ahorita? ¿Qué es ahorita? ¿Es ya, es mañana o cuándo? ¿Verdad? Entonces ellos entran en conflicto con nuestro idioma, hablando de nuestra cultura. Hablando de los hebreos, por ejemplo, que era muy común el uso de silicio y ceniza en medio del dolor. Para ellos expresar profundo dolor, por ejemplo el duelo, o como vemos aquí en Esther, una situación de gravedad, para ellos expresar dolor, ellos hacían uso del silicio, una tela áspera, y luego levantaban, esparcían ceniza sobre ellos, y así era como expresaban dolor. Eso es hablando de la Biblia. Ya pasando un poquito, unos años después, algunos de ustedes quizá habrán leído, visto o escuchado acerca de un libro o un pequeño documental que está en redes, en internet, que se llama El Hijo de la Paz. En 1962, un matrimonio canadiense llamado Don y Carol Richardson, ellos viajaron en un llamamiento que el Señor les hizo, viajaron a Nueva Guinea y llegaron a trabajar entre el pueblo Sawi, una culturas primitivas. Ellos, por ejemplo, valoraban la traición. Uno de los valores sociales era la traición. De tal manera que en esa cultura, por ejemplo, hacían amigos de otra tribu, lo hacían amigo, después de que ya era amigo de ellos, lo mataban y luego se lo comían. Ellos eran cazadores de cabezas. De eso vivían, la traición era un valor. Culturas primitivas. Entonces cuando Don, ¿verdad?, se conoció con su esposa en el seminario, Carol, ella enfermera, ellos viajaron a este lugar de Nueva Guinea entre el pueblo Sawi. Él llevó herramientas, machetes, serruchos, ¿verdad?, martillos, todo, y ella llevó medicamentos. Y empezaron a predicar, más bien empezaron a aprender su lengua primero, ¿verdad? Empezaron a aprender su lengua y claro, ellos se hicieron una tribu muy famosa porque había extranjeros entre ellos. Además, el nivel de vida mejoró porque ella era enfermera, ella atendía. Entonces la calidad de vida también empezó a mejorar y él comenzó a aprender su lengua y cuando él ya había conocido su lengua, como para contarles el evangelio, en esta fotografía, ¿verdad?, que es tomada de ese documental, él les está contando la noche en que Jesús fue entregado, la traición de Judas. Y adivinen qué pasó en ese momento. No, hombre, aquellos se levantaron y prorrumpieron de gozo. ¿Sabe por quién? Por Judas. Y el misionero se quedó, Señor, yo no sé qué voy a hacer con esto. O sea, él cuenta ahí que ese día él se queda como confundido, incapaz, porque ya no pudo continuar la historia que venía. O sea, para ellos el clímax de la historia fue la traición, fue Judas y wow, ese es nuestro héroe. Además, el pueblo Sawi vivía en conflicto con otro pueblo, tribus. Y siempre había, ¿verdad?, conflicto entre ellos, hasta que un día él, después de haberles predicado años y años y años, y no saber cómo, un día les dijo, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a ir a otra comunidad. Entonces los cabecillas del pueblo se reunieron en la casa de los guerreros y dijeron, no los dejemos ir, porque se van a llevar sus herramientas y se van a llevar los medicamentos. Entonces, bueno, ya tenemos que sellar la paz. Imagínense, ellos no los querían por el evangelio, sino por las herramientas y por las medicinas. Pero bueno, ellos deciden entonces, las cabezas de familia, firmar la paz.
Aquí están dos guerreros, ¿verdad? De tribus totalmente diferentes, enemigas. Y entonces Don se preguntaba, ¿cómo ellos van a firmar la paz si son una cultura de traición? Y entonces delante de él, ¿verdad? El Señor desplegó lo que vendría a ser el nacimiento de la primera iglesia en ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos tenían una forma de firmar la paz. ¿Y cuál era? El guerrero de esta tribu tenía que entregar a su bebé, al líder de la otra tribu. Se le llama el hijo de la paz. La paz se mantendría mientras este bebé viviera. ¿Qué pasa en la película? Entonces de un lado se ponen todos los guerreros, de este lado los de la otra línea. Y este hombre toma a su hijo y se lo entrega a su peor enemigo. Él lo recibe y cuando lo recibe, él tiene que pasar con todos los guerreros que están formados de su tribu y todos los guerreros lo tocan en señal de aceptación. Mientras el Hijo de la Paz viva, habrá paz entre ellos. Wow. Cuando Don vio eso, dijo, de aquí soy. A partir de eso, nace la primera iglesia cristiana entre el pueblo sawi y él llegó a ser el primer pastor de esa iglesia. Ahí fue cuando él les explicó que el Hijo de Dios no muere, Él es eterno y que Él, ¿verdad?, mantendría la paz entre Dios y aquellos que recibieran a su Hijo, que tocaran. Esa es la idea. Claro, imagínense, Don dice en el video, claro, él llegó a comprender esto en plenitud. O sea, él no hubo dudas porque él entregó a su Hijo a los enemigos. Él llegó a comprender el evangelio. Así que hermanos, de verdad búsquenlo, está en YouTube, se llama El Hijo de la Paz, dura unos 30 minutos, si no es que menos, ¿verdad? Está muy cortito, buenísimo, está el libro también, lo pueden encontrar. Así que a partir de eso, muchos antropólogos cristianos han dicho que Dios ha dejado su huella en cada cultura. Cada cultura tiene una huella de Dios. Algunos han tomado Eclesiastés cuando dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Dios dejó una huella. Hay una manera en que el evangelio va a entrar incluso entre estas culturas que aparentemente no hay manera de que entre. Dios ha dejado huella. Don tradujo el Nuevo Testamento, él aprendió su lengua, les tradujo el Nuevo Testamento. Y Carol, ¿verdad?, fue la primera alfabetizadora en esa comunidad. También está el video de cuando ellos regresan años después, ya ancianos. Imagínense, ellos regresan a ese lugar. Ahí está, el evangelio. Eso es en 1962. Pero acerquémonos un poquito más. Entre los mazatecos, aquí en nuestro país, no tenemos que irnos a otro lado, aquí. Esta semana tuve la bendición de estar entre los mazatecos, acompañando al hermano Francisco Linares, ¿verdad?, a Jean Paul y a Caleb. Él es el hermano, el pastor Severo, pastor Anselmo, su esposa y la hermana Rocío. Y aquí está él, este chico, es el que está aquí, Agustino, el pastor Severo, el pastor Anselmo, Rocío son los traductores y la hermana, se me fue ahorita su nombre, ella es la retrotraductora. ¿Qué es lo que ellos están haciendo ahora? Están traduciendo el Nuevo Testamento a su idioma, el mazateco. El mazateco es un idioma tonal, es como un idioma asiático, ¿verdad? Es tonal. Entonces lo que ellos hacen, ¿verdad?, se reúnen en este lugar, en el templo, más o menos a 33 grados, húmedo, así que si usted tiene calor ahorita no es nada para ellos. Y ahí están, 5 horas, se reúnen todos los días para traducir. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, la labor de Agustino
es hacer exégesis del texto. Bueno, esa palabra es media rarita, pero la exégesis es hacer un estudio de la Biblia, de una porción, de tal manera que encontrar el significado para luego poderlo traducir al mazateco. Si él falla, toda la traducción se viene abajo. Entonces la labor que él hace es muy importante. Luego están ellos dos, el pastor Severo. El pastor Anselmo es de otra comunidad. Entonces sí hablan mazateco, pero es muy diferente. Pero ahí están haciendo equipo. Ellos y la hermana Rocío traducen al mazateco, del español lo traducen al mazateco. La hermana, la esposa del pastor, lo que ella hace se llama retrotraducción. De lo que ellos traducen al mazateco, ella así tal cual, literal está, lo pasa nuevamente al español. La labor del hermano Francisco, de Jean Paul y de Caleb, bueno, el hermano Francisco y Jean Paul están aprendiendo la consultoría. Caleb, la labor de Caleb es revisar el texto griego y luego revisar la retrotraducción para ver si lo que dice el texto original y lo que dice la retrotraducción es lo que es. Si no, entonces ellos tienen que hacer cambios. Y van verso a verso, hermanos, verso a verso. Esto es cansadísimo. Además, imagínense el calor, no tienen ventiladores, están sentados en las bancas de la iglesia, que es incómodo, ¿verdad? No, ellos no están en la comodidad haciendo el trabajo, pero ahí están. Y van verso a verso, verso a verso. Ya llevan 12 años, hermanos. Dios mediante, el próximo año ya van a terminar el Nuevo Testamento. Y ahí están. Agustino es un chico que terminó, es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad de Chapingo. Y luego fue invitado por el hermano Luis Chávez de UNTI a formar parte del equipo de traducción. Así que él tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Dejó su carrera y ahora es traductor. Y él tiene una pasión por esto. Él quiere irse a Silta. Pero claro, no hay recursos, hermanos. Silta está costando ahora $700 al mes. Entonces él tiene una pasión por irse a Silta, él quisiera ir a capacitarse. Y el hermano Francisco, ¿verdad? Que le dicen cazatalentos, pues él me dijo, Mario, no hombre, si este chico lo entrenamos va a ser, ¿verdad? Un excelente consultor, ¿verdad? Para luego entrar en el proceso de consultoría que más o menos actualmente está costando $40,000 para ser consultor. Bueno, ahí estuvimos, hermanos. Uriel y yo estuvimos estos días ahí con ellos. Déjenme contarles algo. El pastor Severo. Nosotros llegamos jueves en la tarde, ya no nos tocó ver parte de su trabajo hasta el día viernes. El día viernes a las 9 de la mañana, ¿verdad? 8 computadoras se encendieron y empezaron a trabajar, ¿verdad? El consultor usando el griego, los consultores con el griego, tenían aquí la Reina Valera 60, la NBI, la NTV, la retrotraducción y luego el mazateco, ahí en sus pantallas. Y empezaron a revisar primero a los Corintios capítulo 13, verso a verso. A ver, ¿qué tradujeron? Tal cosa. Entonces hay una hermana, la hermana Rocío, es la que lee el texto que ellos han traducido. Entonces luego el consultor dice, a ver, quiero ver la retrotraducción, pone la retrotraducción y entonces él revisa griego y dice, no, aquí algo no cuadra. Porque esto es lo que ustedes están diciendo y el texto griego dice esto, entonces necesitan hacer cambios. Él no dice qué es lo que tienen que cambiar, él solo dice lo que ustedes acaban de traducir, esto es lo que dice. Y entonces les preguntan, ¿esto es lo que ustedes quieren decir? No. Ah, bueno, entonces hagan el cambio y empiezan ellos a trabajar y son 2 software, ahí el Paratext se llama, que es como el Google Drive, lo que va haciendo uno lo va viendo el otro y ahí están. Bueno, terminaron entonces a las 2 de la tarde, el viernes, y Caleb, ¿verdad? El consultor, le pidió al pastor Severo que orara para cerrar ese tiempo. Entonces el pastor Severo, ¿verdad? Todos nos pusimos ya listos para orar, pero pasaron unos segundos y no oraba. Entonces yo dije, quizás no entendió que le pidieron que orara. Y no, hermanos, cuando yo abrí los ojos, ¿verdad? Para ver al pastor Severo,
él estaba llorando. Por primera vez, el viernes, él escuchó 1 Corintios 13 en su idioma. El lunes, el martes y el miércoles van con 14, 15 y 16. Ya lo tienen armado, pero hay que revisarlo. Algunos dirán, pero es mucho gasto, ¿no? ¿Por qué no mejor les enseñamos español? ¿Verdad? De todo modo ya predican en español. ¿Por qué no mejor invertimos para mejorar su español? Bueno, ¿por qué usted no aprende inglés? Hay muchos libros, buenos libros de vida cristiana en inglés. ¿Por qué no mejor, hermanos, leen en inglés? ¿Por qué no traemos a un gringo que nos predica aquí en inglés? De todos modos, aquí hay muchos que hablan inglés y lo entienden bien. Ya los que no, pues a ver qué pescamos. Ah, ¿verdad que ahí la cosa es diferente? Esto es el poder de la palabra, hermanos. Lo mismo que entendieron ellos en su propia lengua, es lo mismo que el pastor Severo entendió. O sea, cuando él escuchó, fue como decir, Dios habla mazateco. Wow, ¿se imagina eso? Ya tienen Efesios, 1 y 2 Tesalonicenses, ya Apocalipsis ya lo tienen, hermanos, tremendo Apocalipsis. ¿Sabe por qué no han terminado? El trabajo de Caleb, él tiene 40 años desde Estados Unidos. Su trabajo es venir, revisar el idioma original con lo que ellos están haciendo, hacer la asesoría necesaria. Pero Caleb no puede estar ahí. No hay muchos consultores en el mundo de la traducción. Se requieren consultores. Un consultor es un especialista en lingüística. Es un hombre que tiene que especializarse. Hay todo un caminito a seguir para ser consultor. Ahora lo sé, ¿verdad? Pasé 6 horas con el hermano Francisco de regreso el viernes y ya me contó a detalle cómo es el proceso para ser consultor. No es cualquier cosa. Cuesta $40,000, más o menos 700,000 pesos. Es un proceso de formación de 4 años. Pero cuando está listo el consultor, es útil para cualquier idioma. Cualquier idioma, hermanos. El sueño de Agus es ser consultor. Ese es su sueño. El primer paso, ir a Silta. Pero Silta cuesta $700 al mes. Y él me dijo, no hombre hermano, ¿y yo de dónde? Entonces claro, hay una identificación con él, ¿verdad? De indígena a indígena. Le dije, ¿te acuerdas de dónde el Señor sacó a David? De detrás de las ovejas. Y mira dónde puso a David. ¿Crees que no puede hacer eso contigo, Agus? Y entonces me dijo, quizá, ¿verdad? Así que hermanos, ¿creen que Agus pueda ser consultor algún día? Yo creo que sí. El Señor va a proveer. De eso estoy seguro. Y déjenme decirle algo, hermanos. Hoy el Señor proveyó por lo menos para 6 meses de Silta de Agus. Hoy el Señor ya lo proveyó. Así que cuando uno piensa en $40,000, el Señor dice, la plata y el oro son míos. Pero nosotros pensamos al revés, ¿verdad? Que la plata y el oro son nuestros y luego se lo damos al Señor. No, la plata y el oro son de Él y Él decide cómo lo da. Así que hermanos, oremos. A ellos le falta el Antiguo Testamento. Pero ahí van en ese proceso. Y yo no sé, hermanos, si en algún momento de esto que está pasando, el Señor va a usar a nuestra iglesia también para involucrarnos entre los mazatecos y hacer este acompañamiento de que ellos terminen el Nuevo Testamento y luego comiencen el Antiguo Testamento. Dios quiera, ellos son 2 pastores bautistas, ¿verdad? Ellos, el pastor Anselmo pastorea una iglesia de más o menos 200 hermanos, el pastor Severo, una iglesia un poco más pequeña,
Pero ahí están, hermanos, y juntos trabajan en la iglesia donde pastorea el hermano Severo. Hacen unos tamales buenísimos, hermanos. Así que cuando quieran ir, échenme raid, ¿verdad? Yo los llevo, hermano. Está muy, muy bonito el lugar. Mucho calor, pero vale la pena. Ok. ¿Por qué todo esto, hermanos? Mi mensaje consta de 5 puntos. Voy a empezar entonces. No, hermano, vamos aquí. Génesis capítulo 10, ¿verdad? No vamos a ir, no lo vamos a leer. Pero en Génesis capítulo 10 hay una serie de naciones que están enumeradas. En Génesis capítulo 11 nosotros nos encontramos con la Torre de Babel, cuando ellos dijeron, no, hagámonos un gran nombre. Hablamos en este momento, todos nos entendemos, hablamos una misma lengua, ¿verdad? Entonces, juntémonos, ¿verdad? Hagamos un solo nombre para nosotros. Ellos tenían una sola lengua y dice la palabra del Señor que Él desciende para juzgarlos y los confunde, y entonces las naciones mencionadas en Génesis capítulo 11 quedaron distribuidas así, en esta zona del mundo, y aquí están. Así quedaron distribuidas. Y entonces comienza a desarrollarse el curso de la historia, comienzan a haber lenguas diferentes, variedades diferentes, porque eso es así. A propósito, hermanos, cuando ustedes vean a un indígena, no le digan qué dialecto habla. ¿Sabe por qué? Porque de entrada se hace de manera despectiva, número 1. Pero número 2, usted habla un dialecto del español. Entonces, mejor, ¿verdad? No use esa palabra así. ¿Qué dialecto hablas? Ah, sí, tú hablas un dialecto del español. El idioma, ¿verdad? Digámosle como un tronco común. Mi brazo es un idioma. Los dialectos son las variedades que surgen de este idioma, son lenguas, ¿verdad? Dialecto es una variedad de una lengua. Entonces, por ejemplo, yo hablo un dialecto del totonaco, el idioma es el totonaco, mi lengua es el totonaco, y yo hablo una variedad de 10 que hay. Entonces, cuando comienza el curso de la historia, ¿verdad? Estas lenguas comienzan a tener dialectos, comienzan a esparcirse. Se entendían en un punto, pero después se extendieron. Y en todo el Antiguo Testamento, como hemos estudiado en el proceso de enfoque global, Dios ama a las naciones. O sea, Dios quiere que su nombre sea conocido en todas las naciones. Es entonces en Hechos capítulo 2 cuando desciende el Espíritu Santo y aquellas naciones que fueron esparcidas, quizá ya conocidas como otras naciones, otras lenguas, el Espíritu Santo desciende y todos los de esta región escucharon el Evangelio. Aquí fue predicado el Evangelio en Hechos capítulo 2, aquí desciende el Espíritu Santo y en este lugar había gente de todas estas naciones. Y aquí en la llegada del Espíritu Santo, ellos escucharon el Evangelio. Dios había prometido llevar su gloria a todas las naciones y en Hechos capítulo 2 esto es lo que vemos. ¿Cuál es el propósito de la predicación? ¿Por qué, hermanos, hacemos énfasis en que en algún momento podamos enviar obreros al campo? ¿Por qué apoyamos diferentes proyectos misioneros? ¿Por qué una vez al mes dedicamos un tiempo para orar? Hacemos pausa en el estudio que traemos de la palabra en la escuela dominical y dedicamos tiempo a orar por los obreros, por sus peticiones, por sus familias. ¿Por qué oramos por las naciones? Porque ese es el corazón de Dios. Su anhelo es que cada nación, cada grupo étnico bajo la tierra, sobre la faz de la tierra, conozca su palabra. Ese es su propósito. Y para eso, hermanos, Él ha desplegado su plan. Él ha desplegado recursos financieros. Miren, hermanos, cuando yo escucho $40,000, yo digo, ¿y de dónde va a venir eso? Pero Él es el dueño de sus recursos, Él es el dueño de su misión. Él sabe de dónde va a salir, hermanos. Y yo creo que Agus va a llegar a ser un excelente consultor, hermano. Algún día, ojalá, ¿verdad?, lo conozcamos. Y si nosotros como iglesia nos comprometemos a orar primero por él, y Dios quiera que en algún momento participemos también,
Y que algún día Él venga y nos diga, miren hermanos, yo estoy regresando de Asia, fui a asesorar un grupo de traductores. ¿Se imagina un indígena mazateco viajando hasta lo último de la tierra para asesorar a otros? Eso es lo que Dios hace. Él está apasionado por su misión. Este es el objetivo. Algunos dirán, pero pastor, aquí tenemos muchos que todavía no conocen a Cristo. Pero Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén. Y no dijo, cuando terminen con los de Jerusalén, entonces se van a ir a Judea. Cuando terminan en Judea, se van a Samaria. Cuando estas tres áreas ya tengan a Cristo, todos conozcan, ahora se van hasta lo último de la tierra. No, Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe cómo salieron a Judea y a Samaria? Hechos capítulo 8, verso 1, a través de una persecución. O sea, el Señor les dijo, vayan, y ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Sabe qué hizo el Señor? Permitió una persecución. Y así fue como se fueron hacia esta zona. Los apóstoles se quedaron aquí en Jerusalén, algunos a Judea, otros a Samaria. Por Hechos capítulo 13 nosotros sabemos que tomaron esta ruta y esta otra. Porque el Señor dijo, me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después nosotros estudiamos Romanos y el apóstol Pablo le escribe la iglesia a los de Roma, ¿verdad? Hacia esta zona y les dice, yo quiero que ustedes me encaminen hasta España. O sea, ya nos encontramos con esto. Ahora, ¿significa que en Jerusalén ya todos eran cristianos y por eso el apóstol Pablo quería ir hasta España? No, pero en Jerusalén ya había cristianos que podían hacer esa labor. En Judea ya había cristianos que podían hacer la labor en Judea. En Samaria ya había cristianos que podían hacer esa labor. La mujer samaritana de Juan capítulo 4 ya estaba ahí. En Antioquía, ¿verdad? En esta región ya había una iglesia que había enviado al apóstol Pablo precisamente para sus viajes misioneros. Entonces, este es el propósito. En Hechos capítulo 2, nosotros nos encontramos con esto. Desciende el Espíritu Santo. Había una multitud multicultural en Hechos capítulo 2. Los apóstoles comienzan a predicar en la lengua de ellos sin saberla, sin conocerla, comienzan a predicar en su propia lengua. Y los que le estaban escuchando, que dice la Biblia, que eran partos, verso 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esa es la razón, hermanos, por la cual como iglesia estamos haciendo un esfuerzo para concluir nuestro proceso de enfoque global. Esa es la razón por la cual este año decidimos que nuestros chicos ya no van a ir al campamento, sino enviarlos para que sirvan y ahí el Señor Dios quiera llamarlos. Esa es la razón por la cual apoyamos proyectos más allá de nuestras fronteras. Esa es la razón, queremos que ellos terminen diciendo, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué implica ser testigos en ambientes multiculturales? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, el apóstol Pablo nos lleva a Romanos, donde fue la lectura de hoy, Romanos capítulo 10, y hay 4 preguntas que la iglesia debe responder y de manera particular Iglesia Bautista Getsemaní. Número 1, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Piensen en estos pueblos, hermanos. Piensen en los mazatecos. Piensen en los Ngiwa, el proyecto que como iglesia estamos apoyando actualmente. Pastores indígenas están traduciendo a su idioma, al Ngiwa, el Antiguo Testamento. De hecho, el día martes, el pastor Arturo y un servidor vamos a acompañar al hermano Luis Chávez. Vamos a la zona de Tehuacán, ¿verdad? Conocer un poco el proyecto, cómo está. Pero es cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. Número 2, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Estos pueblos Sawi que estaban ahí,
que valoraban la traición, la muerte, que se consumían literalmente unos a otros. ¿Cómo ellos podían conocer el perdón, la redención y el amor si nadie va y les predica? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, hay un plan para llevar esto. No tenemos que descubrir, no tenemos que sentarnos a pensar y cómo le haremos. El apóstol Pablo nos dice de cómo se puede lograr esto a través de estas preguntas. Número 1, los testigos son enviados. Ese es el primer paso. Solo voy a empezar al revés, ¿verdad? El apóstol Pablo comienza con invocar, es decir, en dónde termina, y él termina con el principio. Yo voy a invertir el proceso. Voy a empezar hablando de dónde comienza y cómo termina. Eso es todo. ¿Ok? El plan de alcance. Número 1, los testigos son enviados. Ahora, pensando, hermanos, en Agus, para que él llegue a su objetivo de ser un consultor y poder bendecir otras traducciones, Agus primero tiene que ser enviado. ¿A dónde? A Silta, no al campo. Hermanos, capacitar es muy costoso. La iglesia cristiana no está acostumbrada a invertir. La iglesia cristiana solo quiere ver resultados, pero no invertir. Y vivimos un mundo donde hay que pagar. Silta, ¿verdad?, está bajo la cobertura de una universidad, la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Ellos son los que tienen el respaldo académico para este programa. Los estudiantes tienen que comer, tienen que pagar renta, boletos de avión, pagar en tiempos tienen 2 prácticas al año, tienen que viajar a la sierra peruana para hacer sus prácticas. Todo eso tiene un costo. Los testigos son enviados, sacar pasaporte, ¿verdad? Si van a ir a un mundo musulmán, bueno, ahora hay diferentes lugares donde se entrenan a los obreros que van al mundo musulmán. Hay uno muy famoso, está en Panamá, y en ese lugar, en Panamá, se entrena de diferentes partes del mundo a los obreros que van a ir. Entonces, una cosa es el seminario bíblico. Otra cosa es en el caso de este chico Silta, quizá para otros es el seminario bíblico y luego ir a Panamá. Y algunos dirán, no, pero ya invertimos mucho. ¿Y si el Señor ya viene? Pero ¿y si el Señor todavía no viene, hermanos? Los testigos predican. Ahora parece que esto sucede de la noche a la mañana. Ya los enviamos y ahora que ya nos cuenten, ¿verdad? ¿Cuántos ya creyeron a Cristo? No podemos con nuestros vecinos, hermanos, que hablamos la misma lengua, ahora van a poder ellos. No, se cree que pasan 2 años desde que ellos llegan hasta que comienzan a predicar. Tienen que aprender la lengua, tienen que conocer la cultura, porque pueden hacer cosas ofensivas hacia la otra cultura y los pueden expulsar, incluso hasta matar. Entonces algunos dirán, no, pastor, imagínese, vamos a pagar esto, luego 4 años de entrenamiento, y luego esto, y luego 2 años. ¿Cuántos años para una especialidad médica? Dania. ¿Cuánto te tomó, Gonzalo? ¿Cuántos? 11. O sea, ya todo tu proceso, contando tu especialidad. 11 años. Y el hermano Gonzalo, ¿qué dice? Mi hijo es médico. Él está orgulloso. Porque él no ve la pérdida de 11 años. Pero la iglesia, no, es que ya le dimos demasiado a 11 años ahí. No, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Para qué? Para que los testigos sean escuchados. Para que cuando ellos ya hablen la lengua de donde van a estar, entonces con toda facilidad ellos puedan anunciar la palabra. Los testigos entonces en ese proceso ganan discípulos y de acuerdo al apóstol Pablo, los testigos se multiplican, o sea, los testigos se invocan. Pero mire, para que haya testigos hasta lo último de la tierra, tiene que haber envío. Y envío significa proceso de capacitación. Hombres, jóvenes, mujeres llamados por Dios que dicen, sí, pastor, yo estoy dispuesto a hacer a un lado esto por aceptar esto. Eso no es de cualquiera, hermanos, eso sí se los puedo decir.
los que son enviados no son los emocionados. Emocionados hay muchos en las iglesias y regresan del campo cuando ven lo duro que es. Se requiere convicciones, se requiere una convicción de decir, sí, yo voy a dejar esto por ir en búsqueda de esto. El doctor Wes Collins fue mi profesor en Silta, un antropólogo, y mientras estaba haciendo sus estudios de especialidad, le pidieron que tenía que hacer el estudio de una cultura, así que él vino a Guatemala y él se fue a vivir entre los Mayamam. Y estudiando la cultura, él se apasionó de los Mayamam en Guatemala, una variante del maya. Luego regresa a Estados Unidos, se capacita como lingüista y les regresa 12 años para traducir el Nuevo Testamento. Él, antropólogo, lingüista, creyente, pero se especializó y les tradujo el Nuevo Testamento. Y él nos decía esto mientras estábamos en la universidad. Él nos decía como antropólogo que las culturas son como envases diferentes. Algunas culturas son muy visibles, otras no tanto. Pero él nos decía que él veía las culturas como recipientes diferentes, costumbres, hábitos, y él como antropólogo sabía muy bien de lo que estaba hablando. Pero él nos dijo, un mismo evangelio para todas las culturas. Y él dijo, la habilidad del misionero consiste en esto, presentar un mismo mensaje, pero la forma es diferente. Por ejemplo, Don y Carol Richardson presentaron a los Sawi el evangelio a través del Hijo de la Paz. Pero otras culturas no tienen este esquema. El mismo evangelio es capaz de restaurar a todas las culturas, pero la manera de presentarlo es diferente. La esencia es la misma, la forma es diferente. Así que la venida del Espíritu Santo capacitó a los creyentes para el cumplimiento de la misión encomendada por Jesucristo. Para eso vino el Espíritu Santo. Y Él desciende con poder sobre los apóstoles y ellos comienzan a predicar en lenguas desconocidas para ellos, idiomas conocidos para los que estaban ahí. Comenzaron a predicar y las personas dijeron, ¿cómo es posible que nosotros les escuchamos hablar en nuestra lengua? Ellos estaban maravillados. Esto es lo que yo vi el viernes a las 2 de la tarde con el pastor Severo. Esto es lo que yo vi. Él no podía contener la emoción de escuchar la palabra en su propia lengua. Dios mediante, el miércoles a las 2 de la tarde terminan primero a los Corintios. Y luego ya salen Jean Paul y el venezolano que están viviendo en Perú. Ellos salen, él pasa aquí a Puebla y Caleb, él viaja directo a la Ciudad de México para luego atender otros asuntos. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Número 1, pues orar por más obreros. El Señor Jesucristo dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, hermanos, Dios está tan encantado cuando nosotros le pedimos que Él llame miembros de esta iglesia. Número 2, ora por su predicación. El apóstol Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3:1, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra como corrió entre vosotros, dijo Pablo. O sea, hay que orar por los que están predicando. Número 3, ora por los oyentes para que el Señor abra el corazón como lo hizo con Lidia. Cuando estaban escuchando al apóstol Pablo, el Señor abrió el corazón y ella vino a los pies de Cristo. Ora por más discípulos. Y número 5, ora para que el fruto permanezca. No es suficiente, ¿verdad?, con hacer una profesión de fe. Los creyentes tienen que perseverar, tienen que crecer y luego compartir. Así que, hermanos, la labor es mucha. Es costosa económicamente hablando. Pero yo vuelvo a decir, Dios es el dueño de sus recursos. Él no está limitado. Él solo espera obediencia de su iglesia y entonces Él va a abrir las puertas de los cielos para decirnos, no que no. Así que, hermanos, para que la próxima vez que piensen los obreros, piensen en esto, en sus luchas,
en lo dificultoso que puede ser aprender el idioma. Por ejemplo, el mazateco es un idioma tonal. Ellos tienen una palabra que es como je, suena más a ja, es como je, pero je tiene 4 tonos. Je, 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 je. Para mí suena igual. Entonces estábamos tomando un helado con Agus ahí en el parquecito, estábamos viendo fútbol femenil y estábamos tomando ahí helado aquí. Y ahí nos estaba contando, ¿verdad? Su lengua. Y nos dijo, por ejemplo, es una cosa, es otra, como es otra. Entonces se escucha como ja. Y entonces él de repente nos dijo las 4 y era como ja, ja, ja. Pero era una frase, era una. Hermanos, y los misioneros que llegan a trabajar ahí viven frustración. Sus hijos se frustran en el campo, ¿sabe por qué? Porque los llamados son los papás, no los hijos. Los hijos se van en obediencia al campo, a sus padres. El clima. Yo no podría vivir en San José Tenango, hermanos. Pues el clima es así, pesado, es húmedo, es caluroso, es desesperante. Todo el tiempo uno anda así pegajoso, ¿verdad? Lo que les toca vivir a los obreros. Entonces, hermanos, yo quiero pedirle que consideremos esto, que el Señor bendiga a los obreros, a los testigos que están más allá de nuestras fronteras culturales, que Dios bendiga a los mazatecos, que Dios bendiga a los guigua. Ya les traeremos noticias también de ellos, ¿verdad? Así que oremos por ellos, por favor.